Estamos en Hechos capítulo 15, versículo 36. Hechos 15, donde dejamos la semana pasada, versículo 36 de 15, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvemos a visitar a los hermanos entre todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra de Dios, para ver cómo están. Entonces Pablo dice a Bernabé: vamos. Pasaron 5 años, el primer viaje misionero de Pablo, y pasaron 5 años. Porque no era como nosotros llamar un Uber e ir a alta ciudad, o tomar un avión e ir a este lugar. Ellos tenían que caminar. No había teléfono, no había computadores, no había Facebook, no había nada de eso. Ellos querían visitarte, tenían que caminar a visitarte, tenían que ir a esos lugares. Y el misionero, el Pablo y Bernabé, ellos caminaron de ciudad a ciudad a ciudad a ciudad. Y para hacer este círculo de las ciudades tomó 5 años. Y ya cuando hicieron eso, Pablo dice esto: después de 5 años, Pablo dice eso, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, estando en esa ciudad: volvemos a visitar a los hermanos entre todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo está. Pablo estaba preocupado. Así como el doctor que cuando nace un hijo dice: ven en un mes. Cada año trae a este niño para revisar, a ver cómo va su salud. Y Pablo, en esta iglesia recién nacida, en esta iglesia que estaba pensando a caminar, así como nosotros, que estamos aquí para aprender, ellos estaban ahí. Y Pablo estaba preocupado por él y dijo: ¿sabes qué? Ya hemos un círculo, vamos a volver a ver cómo están los hermanos. Así él no solamente estaba plantando iglesias y fortificando a las iglesias, una visión que yo siempre he tenido, el plantar una iglesia como esta. Entonces ve donde Dios quiere que yo plante otra iglesia. Hacer la obra aquí, hacer la obra, eso es lo que hizo Pablo. Pero Pablo no solamente plantó iglesias, él quiso venir a ver cómo están los hermanos, cómo están. Qué hermoso venir una vez más, después de mucho tiempo, ver a los hermanos y acordarnos de las oraciones que hemos alzado a Dios. Él quería ver con sus ojos cómo están los hermanos, cómo están. Y dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvemos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra de Dios, del Señor, para ver cómo están. Y en el 37 y 38 dice esto: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo a que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces algo pasa aquí. Pablo dice: vamos para Bernabé, vamos a visitar a las iglesias, vamos a verlos cómo están. Y Bernabé, quiero que apunten esto, Bernabé dice: vamos a llevarnos a Juan. Si nos acordamos de hace 2 meses que nosotros hablamos de Juan Marcos, que él dejó la obra, que él se desanimó y fue a casa y dejó a Pablo y dejó a Bernabé y él volvió a casa. Algunos comentaristas dicen que él extrañaba a su familia y él se fue. O era mucho la carga y se desanimó y se fue para casa. Y eso es lo que pasa, y Bernabé quiere que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vamos a llevarnos a este muchacho, vamos a llevarnos a este joven. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Se cansó. Juan Marcos se cansó, ya no pudo. Era muy difícil para él. Este es el mismo Marcos que escribe el libro de Marcos. El Evangelio de Marcos, de este joven estamos hablando, del que va y escribe el Evangelio de Marcos. Pero hay algo muy interesante, que Juan Marcos era el primo de Bernabé. Era su primo, y dijo: vamos a llevarnos a mi primo. Y Pablo dijo: no.
Pues aquí vemos que la pasión que Pablo tuvo para la obra de Dios. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra familia, cuidado con nuestros hermanos, tener cuidado de ellos y que no entre tanto la pasión de la iglesia y dejamos a los hijos. Traerlos, venir, ven con nosotros. Pero Pablo tenía un orgullo, tenía una pasión para la iglesia. Él quería servir a Dios bajo el orden de Jesucristo. Nos recordamos que en Mateo 19, 29, si lo quieren apuntar, Mateo 19, 29 dice esto, Jesús. ¿Ves? Pablo está acordándose de la palabra de Jesús. Y dice Jesús en Mateo 19, 29, dice, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más la herencia de vida eterna. Entonces, pero hay que estar claro en esto. No es que voy a dejar a mi esposa, a mis hijos y todos para ir ser un misionero. No, traerlos contigo. Pero vemos que Bernabé quería llevar a su primo. Y lo triste de esto, de Bernabé, es en todo el libro de Hechos, en los 28 capítulos que hay en Hechos, es la última vez que vemos a Bernabé. Y escuchamos mucho de Pablo. Entonces Pablo se reconcilia con Juan Marcos más adelante. Hay una reconciliación porque Pablo ve que Juan Marcos es útil y que Juan Marcos tiene un llamado de Dios. Y Dios lo usa para escribir el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Pablo ve esto, pero también Pablo está acordándose, dejar todo esto, porque tenemos que servir a Dios. Y no solamente eso, iglesia, escuchen esto, no solamente esto, pero traer a la familia, traer al primo, traer a la tía, traer a la familia, a Cristo, para que ellos también se gocen en el Evangelio que nosotros hemos escuchado. Y lo vemos que se está haciendo. Pero dice, pero a Pedro no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Esto es una cosa que la iglesia tenemos que tener cuidado, de la pasión que nosotros tenemos para Dios, pero no olvidarnos de la familia. Y Pablo dijo, y lo dije, San Pablo dijo esto, digo, las cosas que quiero hacer, no los hago. Invitar a mi primo, invitar a las cosas, y Pablo dijo esto, San Pablo dijo esto, las cosas que quiero hacer no los hago. Y las cosas que no quiero hacer, a lo mejor era el enojo de Pablo, a lo mejor esta pasión que dejaba a otros atrás, a lo mejor esto, pero Pablo dice esto, las cosas que quiero hacer no los hago. Y las cosas que no quiero hacer, los hago. ¿Quién me librará de este cuerpo? Entonces al fin dice, gracias a Cristo Jesús que nos ha dado la libertad, que nos ha dejado libre de este cuerpo, las pasiones, el orgullo, estas cosas. Vemos que Pablo tenía una pasión para el ministerio, pero no en una manera rígida, no en una manera fuerte, sino también Pablo se arrepiente y al rato llama a Juan Marcos y dile a Juan Marcos que venga, dice Pablo, al fin dice Pablo, y trae a Juan Marcos que es útil para el ministerio. Tengamos cuidado con los sentimientos, con emociones de otros, tengamos compasión. Aquí vemos que también Pablo dice, las cosas que no quiero hacer, los hago. Ese enojo, esa pasión tan fuerte que deja a otros fuera. Dice también el 39 así, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Juan Marcos y navegó a Chipre. Entonces, Juan Marcos
y Bernabé se fueron. Había un partir de Pablo y de Bernabé. Bernabé se llevó a su primo y fueron a Chipre. Los historianos dicen de Bernabé que fue sacado de la sinagoga, lo trataron muy mal, lo torturaron y lo apedraron y lo mataron. Eso era el fin de Bernabé. Es como muchos de los apóstoles. El único apóstol que no fue mártir era Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis. Él es el único que no murió de esta manera. Pero Bernabé, dicen los historianos, que él lo sacaron de la sinagoga, lo torturaron, y dicen los historianos esto de Bernabé, lo torturaron cruelmente y lo apedraron. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Bernabé? ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Hablando de un Cristo que dio su vida por ellos. Hablando y compartiendo el Evangelio que Cristo murió en la cruz, tomó todo lo que nosotros merecíamos en la cruz, la corona de espina, todo, para nosotros, para tener perdón. Pero estaba fría el corazón de muchos, no querían recibirlo, pero nosotros sí. Yo quiero, ven y lléname con ese amor tan grande para todos. Y dijo que se separaron Bernabé y Juan Marcos. Esta es una cosa que Dios permitió, que Dios iba a usar, porque salió el Evangelio para acá y salió el Evangelio para allá, y los dos estaban predicando la palabra de Dios. Vemos que Dios está usando a estos hombres. Una cosa del hombre, lo dije la semana pasada, una cosa del hombre es que somos hombres. Que somos hombres y que todavía tenemos las facultades de un hombre. Tenemos las fallas de este cuerpo. El envidia o el orgullo o cosas así. El buen hombre, un buen hombre todavía es hombre. Y una buena mujer es buena mujer, pero todavía es mujer en este cuerpo. Y Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo? Y entonces dice, gracias a Dios de Cristo, que me ha librado. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos, el poder tan grande que resucitó a Cristo de los muertos, mora en usted. Y nos está acordando que por medio del poder del Espíritu Santo somos quien somos. Y escuchamos el susurro del Espíritu Santo, no hagas eso. Y somos obedientes. Y estamos leyendo la palabra de Dios como el manual de la vida. Y estamos aprendiendo. Hay que darle gracias a Dios. El Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo nos ha mandado un texto para usted. Qué bonito será si Dios nos mandara un texto y dice, aquí está. Tan largo, pero claro, porque todo es para usted. El texto más hermoso que Dios nos ha dado a nosotros. Dice también la palabra de Dios que hubo un desacuerdo entre ellos y se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos, su primo, y navegó a Chipre. Hay solamente un ejemplo que yo sigo. Tengo muchos amigos, tengo muchos hermanos, pero solamente hay un ejemplo que yo tomo, y esto les digo a ustedes, un ejemplo, Cristo, el hombre perfecto, que dio su vida por nosotros, y dice, yo soy el camino, fíjense, yo soy el camino, yo soy la verdad, sígueme, y yo soy la vida. ¿Quieres vivir una vida de victoria? Cristo dice, yo soy la vida. Y para llegar a la santidad del Padre, solamente entra uno por medio de Cristo, por la sangre, la santidad, el Espíritu Santo.
Dice un comentarista, no sé quién era, pero lo leí, y dice, nunca seremos completamente de un mente hasta que llegamos al cielo donde la luz y el amor son perfectos en Cristo, que nunca falla. Debe leerlo una vez más. Dice este comentarista, dice, nunca seremos completamente de una mente hasta que llegamos al cielo donde la luz y el amor son perfectos en Cristo Jesús, que nunca falla. Llegamos a un tiempo, vamos a llegar a un tiempo donde nosotros también seremos totalmente en una mente, un espíritu. Pero mientras que esto pasa, nosotros pidiéndole a Dios, dame la compasión, dame el entendimiento, para que yo sea el Padre que tú quieres que yo sea. Señor, te estamos rogando, para que yo sea la esposa, para que yo sea el esposo que tú quieres que yo sea. Padre, lléname con tu espíritu. Y esto se hace diariamente, así como nosotros en el levantar y el dormir, estamos, Señor, por mis fallas hoy día, perdóname. Y nos levantamos en la mañana y decimos, Señor, en este día, lléname con tu espíritu, para tener victoria sobre esta carne. Dice el 40, dice así, y Pablo escogió a Silas, salió encomendado por los hermanos y la gracia del Señor, y pasó a Siria y Cilicia, confirmando o haciendo firme o confirmando las iglesias, haciendo firmes. Él salió con Silas. ¿No? Otra cosa que viene a mi mente y no pude descansar porque estaba pensando en esto, dice, y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pero ¿qué de Bernabé? ¿Y qué de Juan Marcos? No dice aquí salió Pedro y Bernabé y Marcos y Silas encomendados por medio del Señor. Dice claramente, y nosotros pensamos, Bernabé, ¿qué pasó? No dejaste algo para Cristo, sino Pablo, sí. Y dice, y Pablo escogido a Silas salió encomendado por los hermanos, porque vieron algo. Pero el arrepentimiento y la consolación del Espíritu Santo y la reconciliación entre los hermanos pasan. Pero alguien tenía que confesar y alguien tenía que venir. Y vemos también que Pablo al fin dice, y traigan a Juan Marcos, que es útil para el Evangelio. Dios permitió que ellos partieran, pero era para el avance del Evangelio. Una vez más les digo, había un partir entre nosotros y la iglesia, pero tenemos fruto aquí. Esta iglesia hoy día faltan muchos hermanos, pero Dios ha traído muchos más. ¿Por qué? Porque los ama, porque tiene un mensaje para usted de ánimo. Y dice, y entramos, dice también que fueron a confirmar las iglesias, animarlos. Animarlos, dice la palabra de Dios que Pablo fue a animar la iglesia en fe. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no dejemos la vista de Cristo, la meta, el camino, la verdad, la vida, que no dejemos la vista de Cristo. Aún pase lo que pase alrededor de nosotros, una cosa está fija, Cristo. Y lo que Él está haciendo y lo que quiere hacer y lo va a hacer en nosotros, no quitar la vista de Cristo. Y Pablo y Silas fueron a reconfirmar o poner una firmeza de fe dentro de la iglesia. Pase lo que pase, iglesia, es como hoy día, pase lo que pase en tu vida, en este cuerpo, en las emociones alrededor de nosotros, pase lo que pase, para reconfirmar la iglesia, ten tu fe en Cristo, que Él nunca te va a dejar. Él nunca te va a dejar.
en estas semanas pasadas, no solamente físicamente o espiritualmente los ataques, pero mi vista está en Cristo, solamente en Cristo. Dice Hechos, vamos a entrar en el capítulo 16 de Hechos capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Dirba y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una madre judía creyente, pero el padre era griego. Después llegó a Debra y a Listra, y he aquí que había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una madre judía creyente, pero el papá era griego. Las dos cosas que están pasando aquí. Primeramente, lo que nosotros tenemos que entender es esto. En ese tiempo, un judío, un varón judío, no se podía casar con una gentil o alguien de fuera de su religión judía. El varón no se podía casar con uno que estaba fuera del judaísmo. Pero la mujer judía se podía casar con un gentil. Y eso es lo que pasó. Era permitido por medio de la ley que la mujer se case fuera del judaísmo, pero el varón no, porque el varón era la cabeza de ese hogar, el nombre, la sangre. Vemos aquí que Timoteo, hijo de una mujer, y ella era creyente. Los historianos dicen que el padre de Timoteo era griego y él no era creyente. Pero la mamá tenía que someterse al varón de la casa, a este hombre griego, que no era creyente, pero ella sí. Y también vemos que Timoteo, la abuelita, era creyente. Y vemos el poder, y escuchen, hermanas, escuchen el poder de una madre, el amor y la instrucción aún en este varoncito. Y la abuelita, como ella afecta a las decisiones de este varón. Porque dice Timoteo que ella, la esposa, la madre y la abuela eran creyentes, pero el papá no. Y bajo esto vamos a ver algo muy interesante, porque la semana pasada y antes de ese, la semana anterior, dijimos que no era necesario que fueran circuncidados los varones, dice la palabra de Dios. Y ellos vinieron a un acuerdo porque había división. Los judíos decían que sí y los gentiles estaban esperando que no, y vinieron a un acuerdo y dijeron no se tiene que hacer esto. Pero vemos esto después de Dirba y Listra, que aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una madre judía creyente, pero el padre era griego. Déjenme hacer esta nota. Vamos a decir, si la mamá es mexicana, en esa cultura, en ese tiempo, ejemplo, si la mamá es mexicana y el papá es peruano, por medio de la ley judía, ese hijo es judío, es mexicano. ¿Por qué? Porque la madre, porque la sangre, porque ella da vida a este varoncito. Por medio de la ley judía, la madre siendo judía y el varón siendo griego, y cuando ellos ven a este hombre, dicen, este hombre es judío. ¿Por qué? Porque la madre es judía. Todo venía sobre la madre. La cultura de ese tiempo, la religión de ese tiempo, Timoteo era judío. Él era judío. Pero el padre, no siendo creyente y no siendo judío, no circuncisó a Timoteo. Vamos a ver un problema que viene. Ellos tenían que, la manera del padre, pero la mamá, ella estaba instruyendo, también la abuela estaba instruyendo a Timoteo. Una cosa también de Listra es que es donde ellos dejaron
a Bernabé y Pablo y lo adoraron como si fueran dioses. Y eso es cuando Pablo y Bernabé dicen, no somos dioses, no somos ni Mercury ni Júpiter, nosotros somos hombres como ustedes. Entonces sacan a Pedro en Listra, donde estamos hablando, en este tiempo, donde está Pablo. ¿Se acuerdan que lo sacaron y lo apedraron y lo dejaron como muerto? Este es el lugar donde vino Bernabé y Pablo a esta ciudad y lo querían adorar como Dios, y ellos dijeron no, y se rompieron la ropa y dijeron, nosotros somos hombres como ustedes, ¿cómo creen? Y después de eso sacaron a Pablo y lo apedraron y lo dejaron como muerto. Este es Listra, y aquí está, y dice, después llegaron a Libra y a Listra. Y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una madre judía creyente, pero el padre era griego. También vemos aquí que el padre no obligó a Timoteo, como no era creyente, como no era judío, no lo obligó a la circuncisión. También vemos que el ejemplo y el testimonio que dio Pablo en ese lugar, después de ver a Pablo, Timoteo era de ese lugar donde lo apedraron, donde él no le importaba, él iba a dar su vida para Cristo, el Evangelio para el bien de quién, del pueblo. Esto les digo a ustedes no por mi bien, pero el bien, el crecimiento y el fortalecer a la iglesia. También también Pablo, también vemos a vemos a Pablo, que él escribe 2 cartas. Si ven en su Biblia, hay 2 libros que Pablo escribe a este joven para animarlo, para fortalecer su fe en Cristo. Pablo después de esto escribe 2 libros en la Biblia a este joven. Y daban buen testimonio, ¿quién? Timoteo, y daba buen testimonio de él, los hermanos. Ellos estaban dando buen testimonio de este joven Timoteo que estaba en Listra y en Iconio. Entonces ellos estaban ahí, Timoteo estaba dando buen testimonio porque él tenía la misma fe que Pedro, de Pablo. El 3 dice así, y voy a terminar con esto antes de entrar en comunión. Y quiso Pablo que se fuese con él, y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquel lugar, porque todos sabían que el padre era griego. Esto es lo que pasa. Pablo ve a este joven y dice, este joven es útil para el Evangelio. Este joven es útil y todos tienen respeto a este joven. Él ha dado un buen testimonio y Pablo dice esto, dice aquí, quiso Pablo que fuese con él. Pablo quería que Timoteo esté con él, pero todos sabían que él no era circuncidado. Y acuérdense que no es la circuncisión que salva, eso era el Viejo Testamento. No era necesario este acto para que uno sea salvo. Eso era claro. Y hicieron una lectura, hicieron una carta y ellos lo estaban enviando. Pero no es necesario hacer esto. Pero vemos esto. Quiso Pablo que fuese con él y tomándolo le circuncisó. Entonces Pablo toma a este joven y por la tradición él fue circuncisado. Pero no llegamos al que no se tiene que hacer esto. No llegamos al que no tenemos que hacer esto para ser cristiano, no tenemos que hacer esto para ser salvo. Es muy interesante y dice, por causa de los judíos que había en aquel lugar, porque todos sabían que su padre era griego. Pero ¿qué era? ¿Qué nacionalidad era Timoteo? Judío. Y para entrar en la sinagoga, para entrar en esta sinagoga, tenías que ser judío circuncidado. Entonces lo que pasó en ese tiempo es esto, para estar claro. Pablo quería entrar a la sinagoga, donde eran puros judíos, y para entrar ahí tenías que ser circuncidado por medio de los judíos. Pero Timoteo no podía entrar.
Timoteo no podía entrar a la sinagoga para predicar a los judíos. Hechos 21, 27, 28 y 29. Vamos a ver por qué hizo esto Pablo. ¿Por qué llegó a este joven y lo circuncidó? Dice esto. Hechos 21, 27, 28 y 29. Pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle a quién, a Pablo, a verle a Pablo en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron mano. Si yo digo hoy día, échale mano a ese hermano, ¿qué van a hacer? Lo van a matar. Y eso es lo que está pasando, dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, ¿a quién? A Pablo, alborotaron toda la multitud y echaron mano, dando voces, varones israelitas, judíos, los judíos, varones israelitas, ayuda. Este es el hombre que por toda parte enseña a todos contra ¿qué? Contra el pueblo de los judíos, la ley de los judíos y este lugar santo de los judíos. Y además de esto, ha metido a griego en el templo. Entonces lo que pasa es que este hombre, agárralo, porque en todo lugar él ha hablado contra este lugar santo. Y dice esto, también dice, por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griego en el templo y ha profanado este lugar santo. Entonces, lo que están acusando a Pablo es de que él metió a un griego aquí, no circuncisado, dentro del templo y ha profanado este lugar. Y dice, porque antes habían visto en el ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pedro había metido en el templo. Entonces ellos pensaron, como vieron a Pablo con este gentil no circuncisado, lo vieron, ellos pensaron que lo trajo dentro del templo y no era cierto. Por eso, y quiero dejar esto claro, por eso Pablo manda que se circuncise Timoteo, porque dice, yo quiero que tú entres, pero no vas a poder entrar si no eres circuncisado. Y nosotros queremos llevarme, escuchen, porque voy a terminar con esto, escuchen, yo quiero entrar en el santuario para que ellos, o en la sinagoga, para que los judíos escuchen del Evangelio. Y quiero que Timoteo también tú vengas conmigo. Y no era por salvación, no era por la religión. Él quería hacer una oportunidad de ganar a los judíos para Cristo, para entrar en este lugar. El pensamiento dice, 1 Corintios 9:20, dice, me he hecho a los judíos. Esto dice Pablo, a los corintios, dice esto, Pablo, me he hecho a los judíos como judío. Y dice, para ganar a los judíos y los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley como sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo dice, yo me hago judío para el bien de ustedes y sujeto a la ley para el bien de ustedes, para la oportunidad de entrar en este lugar para predicar el Evangelio de Cristo. Entonces él estaba usando esa oportunidad para el bien de los judíos. No era porque tenía que serlo, es que él quería que la puerta no se cerrara. No se cerrara en esta oportunidad de predicarlos. Les voy a dar un ejemplo antes de entrar en comunión. A nosotros, a mí, ha sido yo criticado por esto.
Porque oramos. Nosotros tenemos a nuestro Padre que está en el cielo. El Padre que nos ama a nosotros. Tenemos a nuestro Salvador Jesucristo, que murió por nosotros para darnos el camino al cielo para estar delante de nuestro Padre. Escuchen. Tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros para darnos victoria sobre esta carne. Y cuando yo estoy orando, yo oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y unos dicen, pues eso es de la religión anterior. No tenemos un Padre que está en el cielo. No tenemos a su Hijo Jesucristo que vino y murió por nosotros. No tenemos el poder del Espíritu Santo. Y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unos dicen, pues eso de la religión anterior. No, eso es la verdad. Eso es verdad. Nuestro Padre, su Hijo, su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando yo voy a un funerario y y a mí me dicen, pero nosotros somos católicos. Y le digo, los católicos no son cristianos. Porque créeme que yo conozco muchos católicos que parecen más cristianos que los que dicen que son cristianos. La cosa no es lo que digo. La obra de Cristo y el Espíritu Santo dentro de una vida. Y le digo, los católicos no creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, claro que sí, pues nosotros también. Ustedes no creen que Jesucristo vino y nació por medio de un virgen que se llamaba María. Y ellos dicen, ¿cómo que no? Claro que sí. Eso es claro. Porque podemos hablar y discutir de lenguas, podemos hablar y discutir de otras cosas. ¿Pero para qué? Para mí lo que es importante es compartir con ustedes lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Él murió en la cruz para hacer el camino, la verdad y la vida, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Exactamente, él quería entrar dentro de un lugar y predicar el Evangelio, pero no pudo traer a Timoteo con él si no fuera por esta razón. Y él toma esta acción para que Timoteo sea ahí con ellos, porque sabemos lo que pasó en el otro ciudad, y cuando ellos pensaron que entró un griego y lo echaron mano, digo, ha metido un griego aquí. Pero Timoteo era judío por nacimiento y por la religión de circuncisión. Él pero era útil. Así como Pablo dice de Marcos, es útil para el Evangelio de Cristo, para compartir. Era una puerta que Pablo quiso que no se fuera cerrada, sino él podía entrar y predicarlo, porque dijo Cristo esto. Predicar el Evangelio primeramente ¿a quién? Cristo dijo esto. Llevar el Evangelio y predicar el Evangelio primeramente a los judíos. A los apóstoles les digo, primeramente ve a los judíos. Primeramente lleva el Evangelio ¿a quién? A los judíos y a los gentiles. Pero primeramente a los judíos. Dios en Cristo estaba invitando y dice, ¿sabes qué? Este pueblo no los he dejado. Predicarles a ellos primeramente y a los gentiles que somos nosotros. Le damos gracias a Dios.